¿Cuál es la visión que él tiene? ¿Cómo lo lee usted? ¿Cuál es el problema que le ve a la prensa? Yo le veo al presidente como que no admite que nadie critique, cuestione, piense distinto. Quien tiene un criterio diferente al de él es inmediatamente atacado. Y como la prensa ejerce y expresa opiniones no siempre favorables al gobierno, expresa críticas, expresa sugerencias, incluso expresa a veces intolerancia con el propio presidente, si el presidente no puede responder con la misma arma. Este es un país democrático, él se olvida de que él representa al Estado, él es el presidente y a veces es el ciudadano. Pero jamás es el ciudadano. Ya cuando llega a ser la autoridad tiene por sí mismo un enorme poder. Y eso él pierde de vista, que cuando él hace demandas como presidente de la República, no las hace como ciudadanos, aunque formal y legalmente así sea. Pero en los hechos es el ciudadano Rafael Correa, presidente de los ecuatorianos, el que está enjuiciando. Por lo tanto, el enorme peso que tiene el Estado ahí. Él no comprende que el Estado tiene mucho poder y que por eso el derecho internacional creó la figura de los derechos humanos, para preservar los derechos de cada uno de nosotros frente al enorme poder del Estado. Cuando él representa ese enorme poder del Estado, el Estado puede violar derechos, porque el presidente tiene el poder de hacerlo. Es decir, simplemente una sugerencia de él a un juez constituye un golpe para cualquier proceso jurídico, constituye una intromisión en el proceso jurídico. Él no se da cuenta de eso o no le da la gana a darse cuenta de eso. Valdría la pena preguntarle que si es que él no se da cuenta de eso, ¿por qué ninguno de sus asesores, ministros que lo acompañan le hacen darse cuenta de eso? Y se lo pregunto porque al lado de él, por ejemplo, hay personas como Gustavo Yalc, quien me llama mucho la atención porque después de haber estado en Projusticia, después de haber escrito libros de defensa de derechos humanos, de haber llevado adelante una lucha constante en defensa de los menos protegidos, de quienes podían haber sido atacados por un gobierno, por un Estado con todo su poder, hoy están callados. Yo creo que aquí no hay un gobierno colectivo, no hay una dirección colectiva. Ayer el presidente trató de demostrarnos que no es un caudillo, que tiene equipo, que gobierna con un equipo, cuando la verdad de los hechos es que el presidente toma las resoluciones en un porcentaje muy elevado, por no decir en todo. No hay un equipo de gobierno, evidentemente, hay un caudillo que dirige la nación. Ya no es la época de una dirección colectiva, es la época donde el presidente no escucha. Yo creo que muchos de sus ministros tienen sensatez y le habrán dicho los que se atrevan a decirle, pero creo que el presidente perdió la capacidad de oír. Está en una nube muy alejado de la realidad. ¿Está solo o lo tienen aislado? Yo creo que él está solo. Yo no creo que la responsabilidad del ejercicio del mandato del presidente Correa la tenga su entorno, la tiene él. Pues estoy seguro que en su entorno hay gente que hace lo que él quiere siempre, pero también hay gente que eventualmente le dice cosas, pero yo creo que el presidente ya no escucha. Pero esas personas que le dicen cosas, por ejemplo, tomando el discurso, las declaraciones de César Rodríguez, las personas que se atreven a decirles cosas prácticamente quedan condenadas a ser expulsadas o, marginadas. Quedar marginadas del proyecto. Sí, yo creo que esa es la acción que el presidente suele hacer. Es decir, a las personas que creemos y siempre hemos peleado por la democracia y los derechos humanos, y que en un tiempo fuimos incluso estigmatizados, no solo desde afuera, desde adentro. Yo pude haber hecho juicios penales contra funcionarios de Estado que me acusaron, contra periodistas que me acusaron, y jamás lo hice ni lo haré, por una sencilla razón, porque la verdad siempre saldrá a la luz, y este país no puede ser una cancha de box, tiene que ser un país basado en la tolerancia, en el respeto al otro. Ahora, el otro tema que obsesiona al presidente de la República es el 30 de septiembre. Ayer repitió una vez más que es un tema que no se puede olvidar y no se puede repetir. Sin embargo, cuando uno entra a analizar las investigaciones en torno al 30 de septiembre, vemos que no avanzan, que no estamos no tenemos la más mínima cercanía a poder conocer la verdad de esos hechos, poder conocer pruebas o poder conocer
un plan, quién estuvo detrás de ese plan, con nombres, apellidos, es decir, algo que realmente nos lleve a concretar si hubo o no hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, si eso estuvo planificado y si desde el inicio había la intención de asesinar al presidente de la República. Pero yo creo que en el transcurso del día las cosas se complicaron y llegaron a ser muy críticas, incluso para la seguridad y la vida del presidente. Pero eso estuvo planificado desde el principio. Ese es un tema que obsesiona al presidente de la República, pero por otro lado no vemos que avanzan las investigaciones en torno a ese tema. Yo creo que el 30 de septiembre fue un hecho que no debe volverse a repetir, que puso en riesgo la democracia, que puso en riesgo la propia vida del presidente y de muchos otros ciudadanos. Un hecho lamentable, que lo rechace y hay que rechazarlo con energía. Pero creo que el presidente, al obsesionarse sobre el tema, se pierde la posibilidad de una investigación a fondo. Una investigación que nos permita a los ecuatorianos saber quiénes mismos dispararon ese día, qué tipo de balas fueron las que mataron a los ciudadanos y a los miembros de la fuerza pública que murieron en ese hecho. Hay unas balas que desaparecieron del cuerpo de un policía y eso requiere una investigación. No hay una investigación sobre ese tema. El presidente, cuando toma para sí el caso y se obsesiona con él, evita que se haga la investigación, y no creo que lo haga de mala intención, yo creo que lo hace de obsesivo. Es decir, él tiene obsesiones y no es capaz de tomar distancia de los hechos y permitir que se aclare esa verdad en términos absolutos, no su verdad, que es importante desde luego, sino la verdad, que es mucho más que la verdad de uno, es la verdad de los hechos en su conjunto. Creo que eso le haría bien a su gobierno, le haría bien al país. Tomando en cuenta el proceso que se está viviendo ahorita de una reestructuración de la justicia, tomando en cuenta las actitudes que han tenido, por ejemplo, el ministro del Interior, de amenazar a jueces que están llevando este tipo de casos, ¿usted considera que se llegará a conocer esa verdad o se llegará a conocer una versión de la verdad? Yo creo que vamos a tener una versión, la verdad se conocerá después. Creo que, porque los gobiernos son transitorios y efímeros siempre, por más que duren algunos años. Por lo tanto, este gobierno es transitorio. De aquí volveremos a conversar, Janet, en unos años y obviamente estaremos con otro gobierno. Sí, yo creo que a veces el gobierno olvida de que es transitorio y creen que van a estar ahí en el poder de por vida. No, la verdad se esclarecerá. Pero quiero referirme a un hecho y dar mi solidaridad a Lourdes Tibán. Ayer Lourdes fue agredida por el presidente en su intervención. Es decir, Lourdes no es responsable de los hechos que haga su hermano. Ella ha sido solidaria con su hermano, como cualquier hermano. Pero ella no es responsable de lo que haga su hermano. El presidente no le puede endilgar a la asambleísta Lourdes Tibán la responsabilidad de los hechos del 30 de septiembre, o de una parte de esos hechos. Y tampoco puede acusar o vincularle a un caso de quienes dispararon, con la obsesión que lo hace el primer mandatario. Mi solidaridad con Lourdes Tibán y mi llamado al presidente a que se serene, que él es jefe del gobierno, es presidente de todos los ecuatorianos, aunque no le gustemos la mitad de los ecuatorianos. Él es presidente de todos, está obligado constitucionalmente a dirigirnos a todos y no solo a una fracción del país. Ayer el presidente de la República mencionó, no he podido encontrar ese pedazo del discurso, pero estoy segura que lo escuché, que hizo un llamado a la reconciliación nacional. Sí, pero no dijo ni detalló a quiénes, cómo se va a hacer ese llamado, ni detalló quiénes convocó a ese llamado. Y creo que, no sé si usted coincide en que era necesario escuchar que él haga un llamado y que integre Desde a los luego, grupos el año pasado nos dio un de... mensaje similar, habló de la reconciliación y habló de la amnistía a Dajic, Alberto Dajic. Correcto. Ese fue su mensaje. Ahora no pidió nuevamente la amnistía a Alberto Dajic, pero insistió en la reconciliación. Pero ¿cuál es el concepto de reconciliación nacional? Yo creo que usted que lo conoce, que estuvo tal vez en algún momento dentro del gobierno. Yo creo que el presidente lo hace como una necesidad política, evidente, obvia, pero no nos dice con quién, cómo, cuándo y para qué. No nos responde esas preguntas, pero no solo eso, sino que no genera condiciones favorables para un encuentro nacional, para un diálogo nacional, para un acuerdo nacional, porque para eso hay que tender puentes. No se puede todos los sábados estar insultando, criticando, denostando de cualquier ciudadano que piensa distinto a él, porque eso genera distancias. No se puede atacar a todos los movimientos sociales como lo ha hecho, porque genera un frente de resistencia de las organizaciones sociales que de paso se han reconstituido, y felicitaciones por eso.
No se puede estar a todas las fuerzas políticas dándoles palo todos los días. No puede él estar a toda persona que pensamos distinto a él, que reivindicamos el proyecto de la Revolución Ciudadana y sus tesis que este gobierno las dejó archivadas. No nos puede estar golpeando cada vez que le da la gana. Yo creo que eso nos tiene cansados. Entonces, ¿de qué reconciliación puede hablar el presidente? No tiene capacidad de diálogo, no tiene posibilidad de hacer una alianza ni siquiera de las fuerzas de las izquierdas, menos de la nación en su conjunto, porque no representa un proyecto nacional, no representa un proyecto de unidad, porque no comprende que podemos discrepar entre los ecuatorianos en muchos temas, pero que es necesario grandes acuerdos nacionales para la seguridad, para la producción y el empleo, para una educación de calidad y muchos otros temas más que nos unen a los ecuatorianos. Él no comprende que hay temas que son de unidad nacional, la defensa de la soberanía, por decir un tema histórico de unidad nacional. Hoy es un día crucial para la Asamblea Nacional. Se prestan a reunirse para elegir a sus dos vicepresidentes. El oficialismo ha manifestado que ya tiene los votos para captar ambas dignidades. La oposición manifiesta que va a esperar hasta el último porque allí todo puede pasar y los cambios de opinión pueden ocurrir en cualquier momento. Sin embargo, la Asamblea hoy camina por dos extremos. O se ponen de acuerdo y eligen vicepresidentes, o el fantasma de la muerte cruzada va a dejar de ser un fantasma y se va a convertir en una realidad. ¿Cómo analiza usted esos dos extremos? Bueno, primero me desearía que ese fantasma se convierta en realidad y que el presidente convocara la muerte cruzada. Pero creo que no, creo que es un arma de chantaje. Creo que estos 3 meses, a partir del 7 de mayo, el gobierno ha cometido muchos errores. Y en el tema parlamentario ha cometido errores graves. La reunión del domingo antepasado. Ha cometido el error el presidente de decir en una cadena de televisión, admitir como lícito que los asambleístas inconstitucionalmente puedan negociar con el Estado o pedirle al Estado recursos para sus provincias. El gobierno ha evidenciado una negociación a la vieja usanza de la partidocracia, a lo peor de la vieja usanza de la partidocracia. Sí, porque también hay momentos de la historia pasada de dignidad. Ha logrado en la Asamblea Nacional sumar algunas voluntades a cambio de, según el propio gobierno ha manifestado, acuerdos con algunas prefecturas. El presidente ve como lícito eso. Sin embargo, en julio del año 1997, él enjuició frente a la Fiscalía, denunció que un asambleísta de apellido Alonso había pedido al capitán Romy Vallejo puestos a cambio de su voto, puestos en la administración pública. Jamás será lícito, jamás será democrático, jamás será un arma de honor que los gobiernos hagan favores a cambio de votos. Y lo que está haciendo el gobierno es un regreso al pasado. Ahora, estos acuerdos, además, ¿cómo lo ve usted? ¿Garantizan una mayoría permanente? Porque algunos de los asambleístas han tenido la extraña y criticable posición de decir, no, yo cambié esto, pero para votar por el presidente. Pero ya para las vicepresidencias, tal vez pueda estar otra vez con la oposición. Es decir, son asambleístas que se cambian de un lado a otro, más allá del tema puntual, yo creo que al gobierno le va a costar toda acción de aquí al futuro. Va a ser cuesta arriba, va a ser un gobierno doloroso, porque cada vez que hagan una acción que la mayoría de los ecuatorianos no estén de acuerdo, habrá resistencia. Y en acciones puntuales tendrá en todos los campos resistencia frente a la criminalización de la protesta social cuando acusa a dirigentes sociales de terroristas y no comprende la diferencia entre protestar en una calle y poner una bomba en un país donde evidentemente no hay terrorismo. Criminalizar o judicializar la libertad de expresión y de prensa. Todos esos temas van a tener resistencia y en el Parlamento las leyes antidemocráticas van a tener resistencia de los bloques democráticos que en la Asamblea existen. El papel de la ciudadanía tiene que ser importante en procesos de fortalecimiento de la democracia, pero ¿usted cómo ve el papel de la ciudadanía? Yo creo que debe ser un papel de actor clave. Este gobierno le ofreció al país un momento histórico distinto, pasar de una democracia electoral y fortalecer esa democracia electoral con
un ingrediente adicional, que es la participación. Y creo que este es el gobierno que ha hablado de la participación y el que más ha hablado, pero el que ha cerrado las puertas a la participación. Creo que los ciudadanos debemos participar activamente en el debate, en la discusión, pero también en las calles cuando hay que protestar y cuando hay que defender la democracia, los derechos humanos, las libertades. Pero muchos tienen miedo. ¿Hay razones Hay que para romper tener el miedo. Siempre hay razones para tener el miedo y siempre hay razones más poderosas para romper el miedo. Jamás la historia de la humanidad hubiese avanzado lo que ha avanzado si las ecuatorianas, los ecuatorianos, nuestros padres y abuelos no hubieran roto el miedo. Hay que romper el miedo, hay que decir nuestra voz libremente. Somos un país libre, democrático. A ese Estado nos legaron nuestros libertadores. Seamos dignos de nuestra historia. Muchísimas gracias a Gustavo Larrea por estar esta mañana aquí en este programa dándonos la visión desde el lado de la oposición sobre el discurso que presentó ayer el presidente de la República en su informe